Un saludo cordial para todos los que ven esta presentación. Mi nombre es Nieves Romero, soy médico venezolana, egresada de la Universidad de Oriente Núcleo Bolívar. Actualmente vivo en Buenos Aires, Argentina, desde aproximadamente hace 3 años y medio. Formo parte de ASOMEVENAR y formé parte de la junta directiva fundadora de la misma. En la actualidad ejerzo como médico de guardia en el Hospital Dr. Carlos Bocalandro de acá de Buenos Aires, en la provincia, y formo parte del grupo de concurrentes de dermatología del mismo hospital. También formo parte de la coordinación de educación continua de ASOMEVENAR, y en esta oportunidad, bueno, quiero agradecerles por la invitación para formar parte de esta actividad que es sumamente importante para poder discutir lo que es esta enfermedad tan controvertida como lo es el COVID-19 o la COVID-19, como lo llaman en algunas partes del mundo. Por razones de velocidad y que posteriormente al grabar esta presentación va a ser bastante pesado, voy a retirar la cámara, así de esta manera es un poco más rápido. Muy bien, en esta oportunidad, bueno, voy a hablar sobre fisiopatología y manifestaciones clínicas del COVID, y más o menos este va a ser el contenido a desarrollar, qué es lo que sabemos de los coronavirus, que conocemos, la epidemiología muy brevemente de nuestro lugar, Argentina. Voy a estar hablando netamente del SARS-CoV-2, de la estructura del virus, entre otras cosas, y la patogenia, o sea, qué es lo que pasa a nivel biológico y qué es lo que sabemos, cuáles son las formas de presentación y qué debemos esperar como síntomas, entre otros. Muy bien, entrando entonces en materia, vamos a hablar de lo que es históricamente el COVID. En noviembre del 2002 ocurrió en Guangdong, en la provincia de Cantones de China, un brote de neumonía de tipo atípico, bastante severo y de una causa desconocida, que empezó en empleados de salud y la familia de los mismos. Posteriormente, en el año 2003, esta enfermedad se disemina desde China y se determina un nuevo tipo de coronavirus al que se llamó coronavirus del síndrome respiratorio agudo severo. Tuvo una mortalidad de 10 al 13%, con una afección de 50% en mayores de 65 años. En junio del 2012, el 13 de junio, hubo un nuevo caso en un paciente masculino saudí quien estaba tratando a sus dromedarios, a sus camellos, en las fosas nasales por una enfermedad nueva, y se determinó una nueva cepa de coronavirus al que se llamó MERS-CoV, o el coronavirus de la enfermedad, del síndrome respiratorio agudo del Medio Oriente, con una mortalidad del 35%. En diciembre del 2019, en Wuhan, en la provincia de Hubei, en China, aparecieron 4 personas que se afectaron con un síndrome respiratorio agudo severo nuevo, que empezó al contacto con vida salvaje en un mercado chino, o sea, se relacionó con contacto con animales salvajes. Se identificó el genoma del virus el 7 de enero del 2020 como SARS-CoV-2, como el agente causal del síndrome respiratorio agudo severo de ese año. Bueno, entonces tenemos que el COVID-19 o la COVID-19, por las dos formas es correcto, es la enfermedad, mientras que el SARS-CoV-2 es el nombre del agente causal. Desde el punto de vista de la epidemiología, podemos decir que es el tercer coronavirus que emerge en la población humana en las últimas 2 décadas. Tiene un periodo de incubación de 1 a 14 días o de 2 a 14 días según la literatura. Un estudio en China, y esto es importante comentarlo porque hay algunas variantes según diferentes estudios, a pesar de que es bastante reciente. Un estudio de 1.100 pacientes en China determinó que pocos pacientes tuvieron más de 14 días de periodo de incubación, y un caso tuvo 27 días de periodo de incubación antes de manifestar, digamos, el primer síntoma. La transmisión es de persona a persona, por el contacto directo o microgotas, bien sea por la vía oral, nasal, en algunos estudios ocular, más o menos a una distancia de 2 metros, y se ha encontrado también ARN viral en algunas deposiciones, o sea, a nivel hipofecal oral. Todavía no se ha determinado del todo si esto es posible, pero está como un mecanismo de transmisión planteado. El ritmo reproductivo, o el R0, es de 1.3 a 3.5, es decir, una persona puede transmitir la enfermedad de 1.5 a 3.5 personas. En algunos estudios es de 2 a 4, o sea, esto varía un poquito, pero es más o menos ese el valor del R0. La letalidad es de 2.4 a 3.5 al 15 de noviembre del presente año.
digamos a nivel mundial, y en Argentina es de 2 a 2,7%. Los síntomas son leves en pacientes pediátricos y en las personas que no tienen ningún tipo de comorbilidades, que son jóvenes. Sin embargo, pacientes jóvenes también hacen formas graves, y esto lo hemos visto en varios países, en diversas instituciones de salud. Se ha determinado que hay pacientes muy jóvenes que pueden hacer formas graves de la enfermedad. Pacientes con comorbilidades mayores de 65 años suelen tener una evolución más tórpida, y hay algo muy importante que es la transmisión presintomática, que es de más o menos un 48-62% de los pacientes que transmiten la enfermedad de 1 a 3 días previo a los síntomas. Esto es importantísimo porque asociado al ritmo reproductivo, que es de casi 3,5 de pacientes, o sea, un paciente contagiado que puede transmitir la enfermedad antes del inicio de los síntomas con esta tasa de ritmo reproductivo, o sea, puede generar una pandemia, que es lo que estamos viviendo en la actualidad. O sea, esas dos cosas son sumamente importantes. En Argentina, al 14 de noviembre, tenemos que hay aproximadamente 8.468 casos nuevos de COVID-19, para un total de 1.300.000 casos, para una cifra redonda, donde las muertes ya han pasado los 35.307 casos a la fecha de hoy. El testeo desde el inicio del brote ya casi apunta a los 3.500.000, y los internados en terapia son de 4.346, pero el porcentaje de ocupación de camas de adultos ya está casi en un 60%, que es una cifra bastante importante. La letalidad a la fecha se sigue manteniendo entre 2 a 2,7%. Muy bien, entrando en lo que es la fisiopatología, es importante, bueno, esta imagen que les traigo acá es del Instituto Nacional de Alergia y Enfermedades Infecciosas de los Estados Unidos. Fue una de las primeras imágenes que se vio del virus. Está disponible online, lo pueden encontrar todo, bueno, en la parte final de la diapositiva. Siempre voy a dejarla donde está a nivel online, digamos. Bien, no quiero extenderme con el tema microbiológico, pero es importante para poder entender cómo funciona, qué ocurre a nivel fisiopatológico. Entonces, vamos a conocer un poquito el virus. Este esquema que tienen acá sobre los coronavirus es sumamente importante, y es bueno que nos los llevemos. Son virus que a grandes rasgos son zoonóticos, tienen la capacidad de afectar animales y transmitirse a humanos y viceversa, y su target principal suele ser el sistema respiratorio. Se encuentran ampliamente distribuidos en el mundo y pueden encontrarse en varias especies de animales, no solamente en los murciélagos como se tiene pensado, sino que también puede verse en ratones, en cerdos, en perros, gatos, en aves, etc. Estos virus son conocidos por bueno, producir enfermedades no solamente respiratorias, sino también entéricas, hepáticas y más recientemente enfermedades respiratorias graves y neurológicas. Desde el punto de vista virológico son de ARN monocatenario positivo, lo cual es sumamente importante. Hay que tomar en cuenta esta particularidad porque esa polaridad que tiene el virus lo que nos da a entender es que el ARN del núcleo es idéntico al ARN mensajero, por lo cual pueden ser inmediatamente traducidos por la célula del huésped, y de esta forma producen una infección inmediata en el huésped. Miden aproximadamente entre 50 a 200 nanómetros, algunas literaturas hablan de 100 a 160 nanómetros, es decir, que son pesados, por lo cual su transmisión no es de más de 2 a 3 metros, aunque en algunos casos, como ciertos estudios que se han hecho en las áreas de terapia intensiva, en el momento de la intubación, estos virus pueden alcanzar distancias un poco más largas cuando se intuban a los pacientes. Forman parte de un grupo, bueno, de varios grupos, tenemos alfa, beta, gamma y delta coronavirus, donde los alfa y los beta son los que afectan al ser humano. Tenemos 7 grupos de coronavirus, donde 4 producen resfriado común, 2 de estos producen enfermedades respiratorias graves, y el más reciente produce una enfermedad respiratoria grave, que es el SARS-CoV-2, que es el que vamos a estar estudiando el día de hoy. Entonces, en esta imagen podemos apreciar la estructura del SARS-CoV-2. El genoma de este virus codifica 4 proteínas estructurales, que son la proteína S de Spike, que son esas espículas que tiene el virus de forma característica, la proteína E de Envelope, la proteína M de membrana y la proteína N de nucleocápside.
En esta imagen que vemos acá vamos a poder detallar un poco mejor el mecanismo de actuación del virus. Quiero acotar acá que absorción lo puse con D porque el virus tiene la capacidad de adherirse y no de absorberse directamente por la célula, sino que se unen sus dos membranas y posteriormente el virus entra a la célula. Entonces, el mecanismo de absorción es eso. El virus se une a la célula hospedadora, introduce su material genético, pero en este caso se produce primero la adherencia y luego es endocitado al interior. Posteriormente, la membrana de estos virus, que es de la misma naturaleza que la nuestra, libera, penetra, perdón, a la célula y posteriormente se decapsida, es decir, el material genético queda libre en el citoplasma, eh, que posteriormente se va a llenar de bastante material genético viral. Luego se produce una síntesis o un ensamblamiento de todas las proteínas del virus y posteriormente se produce una liberación o exocitosis. Es decir, el virus sale de nuestra célula y en el momento en que sale de nuestra célula se lleva una parte de la membrana de nuestra célula, es decir, esa bicapa lipídica, y por esta razón es importante hablar del lavado de manos. ¿Por qué? Porque el jabón inactiva al virus al degradar la bicapa lipídica de estos virus. Entonces, resumiendo, tenemos la absorción, la unión o fijación, después tenemos la penetración, la decapsidación, la síntesis a nivel citoplasmático, la replicación del virus, el ensamblamiento de todo el material genético y, por supuesto, la exocitosis viral. Bueno, desde el punto de vista patogénico, hay que recordar una cosa acá importante, que es que esa proteína S es como una llave. Ella va a entrar a un receptor de nuestras células, que es el receptor ECA2, enzima convertidora de angiotensina 2, y es importante mencionar acá también a la TMPRSS2, que realmente es una proteasa que está muy cerca de este receptor y es la que corta la proteína S y activa la proteína para que el virus pueda penetrar a la célula. Esto es como algo bastante específico, pero es como para que sepan cuál es el mecanismo que genera todo esto. La ECA2 es una homóloga de la enzima convertidora de angiotensina que sabemos que tiene una función sumamente importante en la regulación en lo que es el sistema renina-angiotensina-aldosterona. Se encuentra en múltiples tejidos, tales como el corazón, el riñón, el pulmón, el hígado, etc. Pero hay una cosa muy importante, que es que ese TMPRSS2 que les mencioné se encuentra muy particularmente en la rino y la orofaringe, por lo cual el virus tiene un trofismo por la parte de lo que es el tracto respiratorio superior y es su puerta de entrada. Ya sabemos que posteriormente coloniza, se replica y sabemos todo lo que ocurre porque ya mencioné el mecanismo, pero quiero acotar acá que la enzima convertidora de angiotensina 2 tiene como función degradar la angiotensina 2 en angiotensina 3, 4 y la angiotensina 1, 7, que tienen un efecto contrario a la enzima convertidora de angiotensina que normalmente estudiamos. Esto tiene una función sumamente importante porque se ha determinado que tiene un papel protector en la lesión pulmonar aguda y una protección renal que disminuye con la edad y en los pacientes diabéticos. Esto es importante y a la vez contradictorio porque digamos que la ECA2 es la llave para que el virus entre, pero a la vez tiene un efecto protector. Entonces, bueno, no se ha determinado del todo cómo puede afectar esto el desarrollo de la enfermedad, y se había planteado que la sobreexpresión de los ECA2 con el uso de, de inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina y los ARA2 podía exacerbar la enfermedad, pero bueno, no está del todo demostrado. Así que bueno, todavía queda mucho trayecto que recorrer con este tema. Entonces, ¿qué ocurre? Una persona infectada a través de las gotitas de flúor o a través de las gotitas, digamos, las secreciones nasales o el estornudo, la tos, elimina el virus que, como les comenté, puede alcanzar hasta 2 metros y puede caer en las superficies que también las podemos tocar y la podemos llevar a nuestras fosas nasales o a la boca o a la parte ocular. Posteriormente llega, coloniza el tejido a la orofaringe y posteriormente pasa al pulmón. A nivel pulmonar ocurre algo, estos ECAs están muy expresados en lo que es el epitelio alveolar, pero no están tan expresados en los bronquios. Y esto genera una diferencia bastante desde el punto de vista de los síntomas. Entonces, a nivel de los neumocitos tipo 1 y tipo 2, produce
va a generar una respuesta inflamatoria que puede ser autolimitada o puede ser exacerbada. Eso evidentemente va a variar de paciente en paciente. Posteriormente se van a producir la liberación de citoquinas proinflamatorias, va a haber fiebre, se va a generar una respuesta con vasodilatación, con un aumento del exudado alveolar y se produce una tos que es seca, porque no se está produciendo a nivel de los bronquios, sino a nivel de los alvéolos. Por lo tanto, no va a haber producción de moco, sino una tos más bien seca. Hay una destrucción alveolar con edema intersticial, y esto es importante desde el punto de vista de los rayos X y la tomografía, que es cuando se ve ese patrón en vidrio esmerilado, que lo da este edema intersticial. Y hay una disminución, por supuesto, del intercambio gaseoso con la consecuente disnea. Posteriormente puede haber una diseminación a través del endotelio a otros órganos con falla multiorgánica, que eso lo vamos a ver más adelante. Bien, ¿qué está ocurriendo desde el punto de vista del sistema inmunológico? Sabemos que desde el punto de vista de la respuesta inmune innata, para que se produzca una respuesta viral, el sistema inmune detecta una infección mediante algo que se llaman receptores de reconocimiento de patrones, o PRRS. Estos receptores básicamente lo que hacen es identificar moléculas intrínsecas que están en los patógenos. Y estas moléculas intrínsecas corresponden a los patrones moleculares, digamos, asociados a los patógenos. Entre estos receptores tenemos los receptores TOL, que posteriormente van a activar vías de señalización, activación del factor nuclear kappa beta, la proteína activadora 1, que va a estimular la producción de factor de necrosis tumoral, interleuquina 1, 6 y 12, y también el factor regulador de interferón, que va a estimular a la producción de interferón alfa e interferón beta. La respuesta inmune humoral, bueno, de esto hay un conocimiento bastante limitado porque no tenemos determinado toda la vía inmunológica que se presenta frente al coronavirus, hay muchos estudios en curso, pero lo que se sabe es que los linfocitos T son indispensables para el reconocimiento del SARS-CoV-2. También se sabe que los anticuerpos de los linfocitos B, es decir, la IgM, se produce en la infección incipiente y la IgG aparece en la infección tardía. El pico para la producción de IgM es al 9º día y la IgG a la 2ª semana. Bien, normalmente lo que ocurre en la respuesta inmunológica es una estimulación de macrófagos, de células natural killer con destrucción de las células infectadas y estimulación de los linfocitos T citotóxicos, que van a producir, digamos, después los anticuerpos, van a reconocer, perdón, los antígenos específicos. Esto va a producir una regulación en la producción de macrófagos, el reclutamiento de los macrófagos, y va a limitar la respuesta inmunológica. Es decir, que en condiciones normales debería producirse una respuesta limitada. Sin embargo, en el mecanismo de enfermedad grave por SARS-CoV-2, hay una respuesta exacerbada de este mecanismo, donde puede haber sepsis, shock séptico, falla multiorgánica, la linfohistocitosis hemofagocítica secundaria, que es conocido, lo más conocido como el síndrome de activación macrofágica o la tormenta de citoquinas. Y lo que ocurre es que hay un down regulation, o sea, no se pueden controlar a nivel del sistema inmunológico el reclutamiento de los macrófagos, y esta hiperactivación de los macrófagos estimula una liberación masiva de citoquinas, de interferón gamma, con más reclutamiento de macrófagos, con más linfocitos, y termina en todo este síndrome linfohistocitosis. Entonces, bueno, la respuesta exacerbada, por supuesto, puede llevar, como ya les mencioné, un shock séptico, a una sepsis, con necesidad de vasopresores, un síndrome de fallo multiorgánico, y bueno, hay algo muy importante que es el H-score, que se puede determinar, tomando en cuenta algunos parámetros de los pacientes, se puede calcular online, y cuando da más de 169, se puede plantear este síndrome como que está ocurriendo en el paciente. Así que bueno, es muy importante tomar en cuenta esto al momento de manejar pacientes graves. En cuanto a otros mecanismos biológicos, otras cosas que están ocurriendo dentro de los pacientes que tienen COVID, son las coagulopatías. En algunos pacientes se han encontrado anticuerpos antifosfolípidos, que sabemos que estos anticuerpos se dirigen de forma anormal a las proteínas fosfolipídicas,
y que es fundamental para el diagnóstico de síndrome antifosfolípido, pero algunos pacientes con enfermedades críticas y ciertas infecciones pueden tener anticuerpos antifosfolípidos de forma transitoria. Y puede conducir, por supuesto, en algunos casos, en algunos pacientes, a eventos trombóticos que son difíciles de diferenciar con otras causas en pacientes críticos, digamos, por trombosis y por otras cosas en pacientes que están en situación grave. Hay algo muy importante que lo traigo a cotación acá en esta presentación, que es la interacción de las plaquetas con las partes virales. ¿Qué pasa? Que en los pacientes con COVID hay, desde el punto de vista de la coagulación, hay aumento del fibrinógeno, dímero D, que son algunas de las cosas que nos dan a entender que el paciente puede estar haciendo forma grave, pero además hay trombocitopenia leve. Y esta trombocitopenia, lo que se ha planteado es que hay una interacción de las plaquetas con partes virales que genera la liberación de quinosidina, formas reactivas de oxígeno, activación de leucocitos, y a su vez estas plaquetas activadas van a ser eliminadas por el sistema retículo endotelial y genera una trombocitopenia digamos, por esa parte. Por otra parte, se piensa que hay una disminución plaquetaria por una interacción viral directa que hace que sean eliminadas. Bueno, eso lo traigo también a cotación porque hay un estudio que en un momento lo voy a mencionar y está bastante interesante. Desde el punto de vista de estudio, se ha determinado en un estudio que se realizó el 71.4% de los pacientes fallecidos por neumonías asociadas a COVID-19 tenía dímero D elevado. Y este dímero D se tomó entonces como un patrón para determinar la gravedad progresiva de la enfermedad. Entonces, bueno, se habla de una actividad fulminante de la cascada de coagulación con consumo de factores, en algunos casos se habla de coagulación intravascular diseminada como a causa del coronavirus, de la enfermedad por coronavirus, y que esto conlleva en algunos pacientes a, por supuesto, formación de trombos y en algunos casos de hemorragia. Entonces, bueno, se ha planteado como una interrogante si la coagulopatía es por sepsis o por la interacción directa con el virus, que eso está, digamos, en estos momentos en estudio. Bien, este estudio que traigo acá, que se llama trampas de neutrófilos, las trampas extracelulares de neutrófilos contribuyen a la inmunotrombosis en el síndrome de dificultad respiratoria aguda del COVID-19. En este estudio lo que se habla, y esto sí lo pueden revisar después con más detalle, es que hay ciertas, como se producen por interacción directa del virus digamos, con el sistema inmunológico, unas trampas que conllevan a la formación de trombos, o sea, que desencadenan a la formación de inmunotrombosis, que puede explicar las presentaciones clínicas protrombóticas en pacientes con COVID, y, por supuesto, puede ser un mecanismo bastante interesante desde el punto de vista terapéutico. Por otra parte, este estudio también demostró que el plasma de pacientes que tuvieron COVID desencadenó la formación de estas trampas, y esto es muy importante porque recientemente se estuvo estudiando el plasma bueno, como una forma de tratamiento, y bueno, algunos pacientes empeoraban, otros evolucionaban bien, y bueno, eso sí quedó, digamos, como que no hubo un resultado definitivo y tampoco un resultado determinante de que el plasma sirviera para mejorar la calidad de estos pacientes. Bien, este es otro estudio que habla sobre la coagulopatía diseminada intravascular, o lo que conocemos como CID, coagulación intravascular diseminada, y está bueno, está interesante, está para revisar ese estudio. Los invito a que lo lean porque es bastante extenso. También está otro estudio sobre la expresión de los genes de las plaquetas y la función de las mismas en los pacientes con COVID. Se determinó que las plaquetas que interaccionaban con el COVID-19 había una alteración genética, digamos, la expresión de los genes del ADN plaquetario, por así decirlo, en estos pacientes. Digamos que había como una hiperreactividad plaquetaria que contribuía a esa fisiopatología, pero es como una alteración que existe en las plaquetas genéticamente determinada. Eso también está en estudio, así que lo pueden revisar, es del 10 de septiembre. Bueno, este es un estudio que encontré en la New England Journal of Medicine,
que habla sobre los antifosfolípidos, la presencia de anticuerpos antifosfolípidos en los pacientes con COVID-19. Lo pueden ver en la segunda imagen, anticuerpos antifosfolípidos, y ahí está anticardiolipina, inmunoglobulina A, anti-beta 2 glicoproteína 1, bueno, varios anticuerpos antifosfolípidos. Bueno, este es otro mecanismo fisiopatológico que realmente lo traigo como para que conozcamos que existe, porque no tiene ninguna conclusión real, ya que fue hecho por reconstrucción en computadora, es decir, por bioinformática, donde planteaban que la hemoglobina, en cada una de sus subunidades, tiene, que se producía como una interacción entre las proteínas virales, particularmente la ORF8, que se unía a la porfirina, formando un complejo virus-porfirina, y por supuesto esto generaba una degradación mucho más rápida de la hemoglobina, se separaba el grupo M, es decir, en hierro y hemoglobina, generando un aumento de la ferritina, y es esta ferritina la que produce la injuria en los tejidos. O sea, este era el planteamiento. Con una disminución, por supuesto, de esta forma de hemoglobina alterada por el oxígeno, disminuye la oxigenación, hay una inflamación con una alteración del intercambio gaseoso, que era lo que producía el patrón en vidrio esmerilado, y como con todo este planteamiento era que se justificaba, digamos, el uso de cloroquina. Entonces, esto es un mecanismo realmente que quedó como un estudio hecho por computadora, o sea, no hay nada demostrado, pero fue un planteamiento que estuvo, y aunque no hay evidencia experimental, es importante conocerlo. Bien, ¿cuáles son las formas de presentación clínica? Hay varias formas de presentación, tenemos la forma leve, la forma moderada a grave, y la forma crítica. Normalmente hay una forma sintomática que ocurre mucho en los niños y en pacientes jóvenes sin comorbilidades. La forma leve, que digamos que no va más allá de una fiebre, una tos y algo de malestar general, que se puede manejar de forma ambulatoria. La forma moderada grave, que se maneja a nivel intrahospitalario, y la forma crítica, que es el 5% que requiere cuidados intensivos. Los síntomas más frecuentes fueron fiebre, tos y disnea. Y los síntomas poco frecuentes son dolor de garganta, vómito, diarrea, pérdida del olfato y del gusto, y dolor muscular o mialgias. Esta es una lista de los síntomas de mayor a menor frecuencia, donde la fiebre ocupa el primer lugar por ser la más frecuente y la congestión nasal el último lugar. Pero vemos que hay otros síntomas en el medio, como mareos, mialgia, congestión nasal, disnea, fatiga, tos, etc. En las formas de presentación, la enfermedad no complicada o la forma leve, bueno, ahí se habla de que no hay un infiltrado radiológico y tampoco hay factores de riesgo, la ocultación es normal, la saturación es mayor de 95, puede haber una neumonía sin criterios de gravedad, pacientes menores de 60 años que no tienen ningún tipo de enfermedad, no están inmunocomprometidos y que no tienen compromiso radiológico importante, más allá de un compromiso unilateral, con una saturación mayor del 95%. Después tenemos la neumonía moderada, pacientes que son pacientes básicamente mayores de 60 años, con presencia de una o más comorbilidades, hipertensos, diabéticos, inmunocomprometidos, y que tienen un compromiso radiológico bilateral y saturan menos de 93%, con una frecuencia respiratoria mayor de 30 o de 30. Y la neumonía grave, por supuesto, tomamos algunos criterios de acá, de Argentina, pacientes que necesiten, o sea, que tengan necesidad de respiración mecánica, vasopresores, o que estén con taquipnea, con una FIO2 menor de 250, confusos, desorientados, y con un infiltrado que puede ser bilateral o multilobar. Desde el punto de vista radiográfico, traigo esto muy rápidamente como para recordar que pueden haber consolidaciones bilaterales mal distribuidas o afectación de lóbulos inferiores o multilobar. Esto es un ejemplo de una paciente que evolucionó en 72 horas, murió, pero es una paciente que empezó con una distribución bilateral que se fue agravando en el transcurso de las horas, y posteriormente tuvo una afección bilateral alveolar con afectación panlobar, y bueno, posteriormente falleció. A nivel de la tomografía vamos a ver un patrón típico en vidrio esmerilado, aunque pueden haber patrones de consolidación cuando son cuando el virus
coincide con afectación bacteriana, porque puede haber coinfección, aunque no es lo frecuente, pero el patrón de vidrio esmerilado común es este, y puede ser bilateral o unilateral. Esto es un ejemplo para comparar en una imagen, en una rayos X, que no se ve tan bien como en la tomografía, y por eso la tomografía ha sido, digamos, el patrón diagnóstico más asertivo que incluso la rayos X. Sacando, por supuesto, el PCR. Bueno, las formas clínicas poco frecuentes tenemos la neurológica, un estudio que se realizó en 214 pacientes en China, encontró que los pacientes tenían en un 36.4% manifestaciones del sistema nervioso central, donde el mareo, la cefalea y la alteración de la conciencia fueron uno de los más frecuentes, la ataxia, las convulsiones y los eventos cerebrovasculares fueron los menos frecuentes, las afecciones del sistema nervioso periférico, como calambres o parestesia fueron del 8.9%, y otros síntomas como la hipogeusia, la hiposmia o la anosmia fueron los más comunes. Cabe destacar que se habla de una afección neurológica a través de una vía retrógrada, es decir, cuando el paciente tiene una entrada a través de la vía respiratoria superior, es decir, a través de la nasofaringe, se piensa que a través de esa vía puede diseminarse por el tracto olfatorio, el nervio olfatorio, hasta la parte cerebral. Acá quiero también traer como una experiencia dentro de mi desempeño laboral, un caso, o bueno, en realidad fueron más casos, fueron como 2 o 3 casos de pacientes que tuvieron eventos cerebrovasculares hemorrágicos, que posteriormente les hacíamos estudio de tomografía, digamos, por prevenir, porque muchos pacientes llegaban sin síntomas con cualquier otra cosa a la guardia y terminaban teniendo coronavirus. Entonces, por precaución, le hacíamos tomografías de tórax cerebral y tórax a los pacientes que llegaban con eventos cerebrovasculares, y encontramos como 3 casos de pacientes que tenían tomografías compatibles con COVID, y posteriormente el PCR nos determinó que efectivamente eran COVID positivos. Así que el EBC, la enfermedad cerebrovascular, es una manifestación que puede ocurrir dentro de los pacientes que tienen COVID. A nivel dermatológico, algunos estudios han encontrado la presencia de exantema, urticaria, manifestaciones tipo varicela, perniosis, que es una de las más frecuentes, que ya las vamos a ver, o sea, las acroisquémicas por la formación de microtrombos a nivel acral, livedo reticularis y púrpura petequial. También algunas manifestaciones oftalmológicas y, por supuesto, la forma crítica que ya la mencionamos, que es el síndrome de activación macrofágica o tormenta de citoquinas, la coagulopatía y la falla multiorgánica. Estas son las manifestaciones dermatológicas que se han visto: formación de lesiones tipo urticaria o abones, las lesiones tipo perniosis o eritema pernio, que se producen a nivel acral, y algunas otras como lesiones papulares, entre otras. Desde el punto de vista ocular, algunas manifestaciones se han reportado. Este estudio, por ejemplo, encontró en un paciente, esto fue en China, un paciente que durante su hospitalización, el día 13 de la enfermedad, manifestó sensación de cuerpo extraño con lagrimeo intenso o epífora, visión borrosa y algunas adenopatías preauriculares. Se realizó una toma de muestra del fornix inferior y se determinó que había material, o sea, ARN viral en las secreciones. Posteriormente, el día 19, el paciente dio con un PCR negativo con disminución de los síntomas. Al laboratorio, esto es muy general, los hallazgos más frecuentes son linfopenia, trombocitopenia, la leucocitosis, que se ha visto en algunos casos, aunque puede haber leucocitos normales. El hepatograma puede estar alterado con aumento de transaminasas y bilirrubina. Urea y creatinina pueden estar elevados cuando hay toque renal, aumento del BCG, también alteraciones, por supuesto, de lo que es el coagulograma, que ya lo hemos mencionado, con alargamiento de los tiempos, aumento del fibrinógeno, aumento del dímero D, aumento de la ferritina, que es sumamente importante como un predictor de gravedad, y es importante tomar en cuenta los niveles de glucosa y de ionograma. ¿Qué pasa? Que hay pacientes que han tenido como una especie de detonante de la diabetes cuando presentan la enfermedad por coronavirus, y esto es importantísimo porque muchos pacientes han hecho cetonemia, han tenido elevación de la glucemia y nunca habían sido diagnosticados como diabéticos. Y en cuanto a los pacientes que saturan con menos de 95, la recomendación siempre es realizar un directo y cultivo de esputo y hemocultivos.
Estas son las recomendaciones para revisar publicaciones nuevas. Por supuesto, la New England, que tiene muy buenas publicaciones, y la Asociación Americana de Hematología tiene publicaciones muy interesantes, y este link particularmente los lleva a esa página. Muchísimas gracias. Recuerden que el lavado de manos es una de las formas más importantes para la prevención. Y bueno, termino con esta imagen de mi país, el Roraima, un tepuy de 2.810 metros sobre el nivel del mar, que está en el Parque Nacional Canaima, Gran Sabana, Estado Bolívar. Muchísimas gracias.